desgranando el maíz de mis ancestros, recibiendo la luz. Comprender el papel actual del maíz en la gastronomía de Bucaramanga y su área metropolitana requiere una visión crítica a sus orígenes. Mucho antes de convertirse en ingrediente habitual de preparaciones como la arepa o el tamal, el maíz ya ocupaba un lugar central en las culturas prehispánicas de América Latina. Más que un alimento, fue un símbolo de organización social, espiritualidad y subsistencia. Su cultivo respondía a principios sagrados, su preparación a prácticas colectivas cargadas de sentido y su consumo a dinámicas de comunidad. En este contexto, el maíz no solo alimentaba el cuerpo, sostenía la cosmovisión y estructuraba el tejido cultural. El maíz lo ubican los arqueólogos o las primeras evidencias arqueológicas lo ubican en México, donde inicia el proceso de domesticación. Sin embargo, actualmente hay algunas evidencias también de que pudo haberse originado en la parte de la Amazonía. Eh, digamos que lo que tenemos claro es que se desarrolla en toda esta parte de Suramérica, y fue compartido por todas las culturas prehispánicas durante el recorrido que ellos hacían de intercambio por la costa, desde Perú, subiendo hasta México, pasando por Colombia. La historia de una arepa o de un tamal no comienza en la cocina, sino en la tierra, pues antes de que el maíz se convierta en masa, alguien ha tenido que sembrarlo, cuidarlo y recogerlo con paciencia. Ese saber no se improvisa, es un legado transmitido de generaciones en familias donde el cultivo del maíz, más que un oficio, es visto como una forma de vida. En zonas rurales aún hay campesinos que siguen ese ciclo ancestral, conscientes de que su trabajo es el primer eslabón de una cadena que alimenta la tradición y sostiene esa identidad de una región. Yo vengo cultivando maíz ya en forma más o menos hace unos 3, 4 años. Esto es pues una costumbre familiar desde mi abuelo, luego mi mamá y ahora pues yo que vengo siendo como esta tercera generación de nuestra familia. Em, Algo que pues nos apasiona mucho, algo que realmente amamos mucho, que es el campo, cultivar, disfrutar y poder compartir como un poquito de esta pasión entre nuestra familia y que es verdaderamente algo que hay que hacer con amor y hay que disfrutar mucho y es algo súper especial para nosotros. Del campo a la ciudad, el maíz continúa con su recorrido. En la plaza de mercado, ese grano que fue sembrado con esfuerzo encuentra nuevas manos que lo valoran y le dan otro significado. Son en su mayoría mujeres las que los comercializan, mujeres que conocen las variedades, los usos y los secretos de un buen maíz. Porque hay 4 clases de mazorca. Sí, son 4 clases. Hay bogotana, hay cabrera, hay ocañera y hay híbrida. El bogotano viene de allá, ¿no? La mazorca gruesa bogotana bonita viene de Bogotá. Las otras vienen de diferentes pueblos de acá. ¿Cómo se convierte un alimento central en nuestra dieta? Pues primero, en toda la mitología indígena, por eso principalmente se le ubica entre los aztecas. Existen mitos que lo referencian como un alimento originario. Las culturas en general van a asociar esos mitos a la agricultura. En la parte de los griegos, donde requerían herramientas, vamos a tener las edades de los metales y los hombres de metal. En el caso de nosotros, que no requerimos herramientas para agricultura por las cualidades de nuestros suelos, tenemos a los hombres del maíz en México. Y pues es un alimento altamente vinculado tanto a la cosmogonía de estos grupos como a la vida social de los grupos. Del maíz se producían casi todos los alimentos esenciales en la cultura indígena. Se producía, por ejemplo, las tortas de maíz, que es lo que todavía comemos nosotros y llamamos arepas. Lo que sustenta la vida es el alimento sagrado. En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Bueno, el maíz para cualquier campesino, creería yo, es un cultivo de los más especiales que hay. Primero porque uno lo puede aprovechar muchísimo, quizás un poquito, y ahora tengamos la oportunidad de andar un poco más. Y también para mí con mi familia y en sí para mí es algo muy tradicional, algo que realmente disfrutamos mucho.
Acá en Santander hay tradición de, pues, de comer muchas cosas que derivan del maíz y que quizás muchas personas también puede que ignoren, y es que hay muchísimos productos de nuestra gastronomía, también como santandereano, es tener ese poco de sentido de pertenencia también, cosas como el sancocho, la arepa, los hallacos, que es algo que me encanta, que también pues los hacemos y que muchas ocasiones tratamos de compartir eso y es igual, una tradición, es tradición si tuviera que describirlo yo en una palabra. Hoy vender maíz en la plaza es más difícil que antes. El aumento en los precios, sumado a la cantidad de personas que lo comercializan, han hecho que la competencia sea mayor y las ganancias sean muy bajas. Primero por los climas, segundo por el comercio, no ha estado igual que hace años, porque hace años se movía todo el negocio. Ahorita ya mengua bastante. Cuando no hay temporada sí se pone costosa, porque esos tienen diferente cosecha, son diferentes cosechas, ¿sí? Y es que esa alza en los costos y la saturación del mercado hace que este oficio tradicional se vuelva cada vez más incierto. No, hace 20 años estaba más barato completamente. Ha cambiado bastante porque y está más de escaso. Antes había como más abundancia. Ahorita está más de escasa el comercio. Ha menguado. El maíz luego, cuando llegan los españoles, tiene una buena recepción por los españoles. Los españoles venían de una cultura en la que la dieta era trigo, vino y carne. Y pues para ellos encontrar el maíz fue como el sustituto perfecto del trigo y va a seguir el maíz, digamos, uniéndose a otro tipo de preparaciones, va a seguir diversificándose. Lo otro es que forma la parte de la tríada que tenían los indígenas, que sabían muy bien el aprovechamiento de los suelos, que venía con maíz, frijol y auyama, tres alimentos que permiten la siembra continua y la refertilización de los suelos. Con cada venta transmiten también un saber cotidiano. ¿Cuál será el mejor para las arepas? ¿Cuál podré utilizar para el tamal? Y sostienen una economía local que resiste entre la tradición y el movimiento diario de una ciudad. El maíz se compra, la mazorca se compra en el centro abastos. El maíz para la arepa santandereana se compra en los graneros, en los toldos, en las grandes distribuidoras. Y el maíz blanco. Hay muchas maneras de consumirla. Se pueden hacer hallacos de sal, de dulce, arepas de chocolo, regañonas y sopa. El proceso desde la siembra hasta la cosecha es largo, delicado y profundamente artesanal. Cada grano cultivado encierra meses de trabajo silencioso. Ya han pasado 3 generaciones del cultivo del Sí. maíz. ¿Cómo ha cambiado el campo desde que se sembró por primera vez el maíz? Bueno, originalmente pues había un poco más de precipitaciones en la zona en la que nosotros somos. Yo soy pues de Aratoca, Santander, y en ese lugar como tal pues había más precipitaciones. Ya hablamos de casi 60 años atrás y pues realmente ha cambiado mucho. La manera en la que se tiene también que abonar la tierra, ha cambiado el manejo que se le tiene que dar, em, el tipo de cultivo y obviamente pues hablamos de toda la era de la tecnología y demás, que ha modificado muchas de las maneras en las que se cultiva hoy día y que pues también eso representa un gran esfuerzo hoy día para el campesino también y que a futuro pues sea una proyección de poder estar a la par con todas estas nuevas tecnologías que también pues afectan el mercado local y todo lo que representa pues para nosotros como tal poder cultivar, dar un producto muy bueno, de muy buena calidad y pues irnos adaptando. O sea, una cuestión de adaptación más que nada como a todos estos factores externos. ¿Cómo es ese proceso que permite la siembra y la cosecha del maíz? Bueno, pues es un proceso de mucho cuidado, mucho detalle. Como te decía hace un rato, pues el maíz se puede utilizar y se puede, eh, yo diría que 100% del maíz es muy bueno y yo personalmente lo he experimentado. El maíz se lo puede usar desde el momento en la siembra, la semilla como tal y lo que se considera como desechos. Entonces, ahí nosotros empezamos con un proceso muy, muy simple y lo más importante primero pues es preparar la tierra y escoger la semilla que vamos a tener para sembrar. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, ¿no? Hay muchos tipos, muchas variedades de maíz. Hay maíz que se saca, pues este maíz que se saca más para el consumo humano y el maíz, pues que también se saca como para esa parte de insumos y demás, en masa. También se hace pues el maíz de silo, que es un tipo de maíz diferente, que tiene una hoja mucho más grande.
Entonces hay que también tener presente eso y también eso varía mucho en la distancia que se vaya a manejar el cultivo, el ancho, la extensión que también se tenga que sembrar para que pues sea rentable y que le sirva a la persona que lo está haciendo. También los cuidados, pues en lo personal nosotros vamos a hacer cuidados también de lo que tiene que ver con las plagas y demás, todo eso que lo puede afectar, que es súper importante porque pues va a afectar el desarrollo y el tiempo que va a tomar poder llevar a cabo un cultivo. Entonces, haciendo más corta la historia y resumiendo un poco esto, es un paso a paso muy importante en el que del maíz, como te decía, disfrutamos y podemos sacarle provecho absolutamente a todo. Cultivo súper especial y muy lindo y a cualquier persona ojalá que tenga la oportunidad algún día en sus casas también porque es muy sencillo sembrar sus 2 granitos de maíz y poder disfrutar una mazorca cultivada por ellos mismos que es algo bien especial. Bueno, pero ¿qué tan rentable puede ser el cultivar y vender el maíz? Es relativo. En el mercado aquí normalmente los sábados y domingos es más grande la venta, pues, porque ya entre semana es poquita la venta, así, más lento. Por ejemplo, los días lunes es poquito el mercado, lo uno porque queda del día, se vende todo lo que quedó del día anterior, entonces el lunes más, ya el martes empieza a llegar nuevamente y se va normalizando. Tienen 250 libras en un día, ¿ven? Póngale 30 mazorcas. Pero eso varían los días, ¿no? Así como varían los mercados. Entre los surcos del tiempo esta semilla nacieron, planta de noches largas, entre los soles crecieron. Para mí el ingrediente que no puede faltar en la arepa es el maíz, puesto que es como nuestro cereal insigne de este lado del mundo, de América. Con el maíz listo comienza una nueva etapa en su recorrido, la transformación en alimento. Hay manos que lo trabajan como lo hacían sus abuelos, con técnicas heredadas y paciencia. Otros lo procesan con maquinaria, desde una lógica más moderna. Pero en todas parece un mismo impulso, el orgullo de convertir un grano en tradición viva. Pues a mí me gusta mucho la arepa por el hecho de que es muy versátil. Tú puedes hacerla de cualquier forma, o sea, puedes hacerla dulce, salada, le puedes poner algún color, como con espinaca o con remolacha o algo así. O sea, simplemente puedes jugar con ella porque es como un lienzo en blanco. Oro entre los surcos, grano madurado de la libertad. Mi emprendimiento se llama Areques, arepas artesanales rellenas de queso. En Piedecuesta aún hay quienes amasan la tradición con sus propias manos. Areques es un ejemplo de esto. Heredó la receta, conserva el método y defiende el sabor de lo artesanal. Bueno, la primera vez que empecé a hacer arepas es porque a mis hijos les fascinan las arepas y es un plato típico en mi casa que hacemos las arepas súper rellenas de queso. Y empecé a llevárselas a mis compañeras de trabajo y entonces les fascinaron y así empezó el negocio. Tus colores son la fuerza de la rebeldía, tus colores son el alimento de los días, tus colores son la fuerza de... Sí, es una receta familiar. ¿Qué tipo de arepas prepara y qué ingredientes utilizas? Bueno, tenemos esta arepa que ven acá en este momento en la exposición, es una arepa que se llama super queso, que es una mezcla de harina de maíz con maíz blanco, queso doble crema y chitagá. También manejamos la arepa comunera, que es de maíz amarillo, con chicharrón y toques de cuajada, la mix de semilla, que es semilla como chía, linaza, ajonjolí, rellena de cuajada. También la veleña, que viene tipo cóctel, pequeña, con bocadillo. Y para eventos especiales manejo arepa rellena de bondiola de cerdo y de pollo. Tus colores son la fuerza de la rebeldía, tus colores son... Y un día sí que le vaya muy bien, ¿cuántas arepas más o menos vende? En feria es increíble y más en las universidades, como lo es la Pontificia, estamos alrededor de vender unas 400 arepas en la feria. ¿Y de dónde viene el maíz que utiliza? Todo es traído directamente del campo. El queso me lo traen de San Rafael, el maíz me lo trae de Piedecuesta, entonces voy directamente a los campesinos, a la gente que lo procesa, que lo trae, para pues así economizar gastos y que el producto salga no tan costoso.
¿Cómo afrontan la competencia en la venta de arepas? Bueno, la verdad, les soy sincera, siento que no hay competencia porque las arepas que venden en las tiendas o en otros los supermercados no tienen el queso que mis arepas tienen. Entonces, realmente no he encontrado una arepa en el mercado que se iguale en el sabor y en la calidad del queso. Con el alimento de los días maíz. Tras la elaboración manual de areques, la cadena del maíz incorpora un nuevo protagonista, Arepalista. Con equipo industrial, esta empresa replica la receta familiar en línea de producción, buscando conservar la textura y el sabor auténtico de la arepa santandereana a gran escala. Bueno, la motivación principal, que fue por parte de mi abuelo y de mi papá, se da en el año 1983. Y la razón principal para iniciar pues este emprendimiento, que en esa época pues era aún más novedoso que lo que vemos hoy día, sencillamente fue facilitarle a las personas, particularmente pues a las mujeres, la fabricación de una arepa. Mm, Este proceso antiguamente pues tenía muchas demoras, tenía un proceso algo dispendioso porque significa pasar de un producto crudo, como es el maíz, allá a un producto elaborado que es la arepa. Y en esos dos puntos distantes uno del otro, pues obviamente hay un proceso que en esa época era dispendioso para las amas de casa y básicamente esa fue la motivación, facilitar a las personas eh, la elaboración de una arepa que es parte importante de la canasta familiar. Maíz, maíz, oro entre los surcos, grano madurado de la libertad. Bueno, Arepalista ofrece una gran variedad de arepas. Lógicamente, estamos en Santander, tenemos que ofrecer las arepas santandereanas. Tenemos dos variedades de arepas santandereanas, que es la tradicional, hecha con base en maíz amarillo, maíz pelado. Es un proceso muy particular de la arepa santandereana. Ninguna otra arepa de Colombia tiene ese proceso que tiene la arepa nuestra. Entonces ofrecemos la arepa santandereana tradicional, aliñada con chicharrón de res, arepa santandereana light, que es puro maíz amarillo sin grasas animales. Adicionalmente ofrecemos arepas de maíz blanco, como la arepa paisa con sal, sin sal, arepas aliñadas con queso, arepas rellenas de queso, arepas de chocolo, arepas con semillas. Tenemos, es la última línea que hemos lanzado, es una línea saludable, es una arepa con base en maíz blanco y con adiciones de semillas de chía, semillas de girasol, coco, arándanos. El pajarito maicero, el pajarito maicero, el pajarito maicero, el pajarito maicero. ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de las personas hacia los productos que ustedes ofrecen? Bueno, afortunadamente el recibimiento desde el principio fue y sigue siendo un recibimiento cálido, positivo y muy amplio en razón a una cosa básica para nosotros, y es que la calidad del producto se ha mantenido desde el principio al día de hoy, a pesar de que se ha tecnificado muchísimo en comparación a nuestros inicios. Hemos tecnificado muchísimo, la capacidad de producción ha aumentado muchísimo, pero esa convicción de mi papá de mantener la calidad a cualquier costo continúa, y yo creo que esa es la razón principal para que los clientes sigan aceptando nuestra marca y nuestro producto con total satisfacción. Y eso se ve pues lógicamente representado en que desde un inicio hemos trabajado con cadenas como en su época Mercadefam, que luego se convirtió Carrefour y luego Jumbo, en el éxito, en las cadenas locales como son el Super, Más por Menos,
Mercasur, y hoy día estamos con un reto bastante importante, bastante grande, y es que le estamos haciendo maquila a las dos cadenas más importantes de hard discount en el país, como son D1 y ARA. Les maquilamos producto a ellos. Con D1 estamos trabajando ya hace 6 años aproximadamente. A ellos les fabricamos las arepitas de valor agregado y a ARA le estamos fabricando toda la línea. Entonces eso quiere decir pues que hemos avanzado mucho con respecto a nuestros inicios. Es un modelo de negocio totalmente diferente al que nosotros iniciamos hace tantos años. Entonces yo creo que la aceptación por parte del cliente final y de nuestros clientes institucionales pues siempre ha sido 1A. Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando. Del crujir de la arepa al susurro del vapor llega el tamal santandereano, con tamales briseida y cacho cabra. Limpiarla, quitarle la arena, dividirla para cuántos tamales. Quitarle la arena, que lo que hay en el piso. Siempre la hoja de Pues es una historia bastante larga, no la voy a decir toda, pero realmente trabajamos Víctor y yo y estamos sin trabajos y colocamos una panadería, pero bueno, no voy a decir que me fue mal, pero ahí inventé yo lo de los tamales. Fue algo que surgió, pues también pidiéndole a Dios que me diera trabajo en casa. Y pues empecé haciendo poquito, pero ya hace 22 años. Bueno, esto es como la palabra, el nombre lo dice, es la herencia que nos dejaron nuestros padres. La receta originaria viene del Socorro Santander. Unos familiares de mi papá hacían allá y allá es la receta originaria. Entonces mi papá, pues, mis papás tuvieron bastantes hijos. Somos 14 hermanos. Entonces necesitaban algo para solventarse. Y empezaron a hacer los tamales hace aproximadamente 60 años. ¿Cuántas generaciones han estado involucradas en esta tradición? Ahorita ya 3 generaciones. ¿Qué papel cree usted que tiene los tamales en la cultura santandereana? Por lo menos acá en el municipio ha traído muchísima gente, porque pues antes eran los tabacos y pues ha disminuido eso. Entonces ahorita hay demasiado comercio de tamal, por lo tanto viene mucho turista a probarlo. Pues es una cultura a nivel de Santander, creo que a nivel de Colombia es un tamal que gusta se puede decir a todo el mundo, porque mis tamales van a Italia, a España, han ido a otros continentes, sí, y han gustado muchísimo. El tamal no solo nutre paladares, es un motor económico. Cada unidad vendida se convierte en ingresos claves para las familias. ¿Cuántos tamales hacen por día? Aproximadamente 800. Y para el mes de diciembre leímos que se venden aproximadamente más de 70,000. En el último diciembre, ¿cuántos vendieron? Por ahí paso la cuenta entre todos, ¿no? Entre todos. Más o menos. Sí, como los 100,000 entre todos. Muchos. Vende harto, mejor dicho, siempre hace falta tamal. ¿No podemos hablar de una cifra pronto aproximada? Más de 20. Más de 20,000. En Santander la tradición se cocina todos los días. Con más de 900 arepas al año por hogar y una industria que produce parte del 20% de la harina precocida del país, la arepa no es un alimento, es cultura viva. Mientras tanto, el tamal santandereano, pese al aumento en los costos de producción, resiste como símbolo de celebración y esfuerzo colectivo. En Colombia se estima que se venden alrededor de 50 millones de tamales al año, generando un mercado valorado en aproximadamente 129,000 millones de pesos. Son más que recetas, oficios que alimentan economías, historias que cruzan generaciones y sabores que nos recuerdan quiénes somos. Así termina este recorrido, pero en cada cocina, cada mañana la historia continúa.